Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme, un nuevo drama, una nueva historia que seguro les va a encantar. Y hoy, amigos, prepárense porque les traigo un tema que, ay Dios mío, tiene a todo el mundo hablando, de Method Demir y Can Yaman. ¿Quién no ama a esta pareja? O al menos, la pareja que formaron en la pantalla. Y bueno, el título del vídeo ya lo dice todo, de Method Demir y Can Yaman, lo inesperado que pasó en su aniversario. Sí, ya sé, algunos de ustedes dirán, pero si ellos no están juntos, ¿de qué aniversario hablas? Tranquilos. Ya les voy a contar todo el chisme, toda la carnita asada de este asunto. Porque créanme, lo que pasó es, bueno, es inesperado. Y aunque no sean pareja en la vida real, la conexión que tenían, la química que desprendían era innegable. Y eso, amigos, es lo que hace que este aniversario sea tan interesante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, ninguno de los chismes, ninguno de los dramas, ninguna de las actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Dicho esto, empecemos. Todo comenzó, bueno, en realidad, todo comenzó con Erkencikus, la serie turca que los catapultó a la fama internacional. ¿Recuerdan esa serie? ¡Qué éxito! De Method Demir, interpretando a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can Yaman, en el papel de Candy Beat, un fotógrafo exitoso, guapo y con un pasado misterioso. ¡Ay, la química entre ellos! Era explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchísimos países de todo el mundo. Y la gente, claro, se enamoró de la pareja. Pero la cosa no se quedó solo en la pantalla. La química entre Demet y Can parecía traspasar la ficción. Empezaron a circular rumores, fotos juntos, gestos cómplices en eventos y claro, las redes sociales se volvieron locas. Todos querían que fueran pareja en la vida real. Y la verdad, con la energía que irradiaban juntos, era muy fácil creerlo. La serie terminó, pero el cariño del público por esta pareja continuó. Y aquí es donde entra el inesperado que prometí. ¿Por qué? ¿Cómo se celebra el aniversario de una pareja ficticia? O bueno, de una pareja que el público deseaba tanto que fuera real. Pues de muchas maneras. Y en el caso de Demet y Can, y sobre todo sus fans, fue algo muy especial. El aniversario, en realidad, no tiene una fecha específica. Digamos que es el aniversario del estreno de la serie, el aniversario de cuando la pareja Sanem y Can se consolidaron, o el aniversario de cuando los fans comenzaron a shippearlos con tanta pasión. Y en cada aniversario los fans, desde sus rincones del mundo, aprovechan para recordar, para celebrar, para revivir esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. En cada aniversario las redes sociales se llenan de fotos, vídeos, edits, tributos, mensajes de cariño. Hashtags como almohadilla Can en Forever, almohadilla Demet y Can y otros similares, se convierten en tendencia. La gente comparte sus escenas favoritas, sus momentos más emotivos, y recuerda por qué se enamoraron de esta pareja. Y esto, amigos, es algo hermoso. Es la prueba de que una buena historia, una buena química, puede dejar una huella imborrable en el corazón de la gente. Pero el inesperado no reside solo en la celebración en sí. Lo inesperado es que a pesar del tiempo, a pesar de que ambos han seguido caminos separados, a pesar de que ya no están juntos en la pantalla, el cariño y la admiración por ellos sigue siendo enorme. Y ese cariño se manifiesta en muchas formas. Por ejemplo, cada vez que Demet o Can publican algo en sus redes sociales, los comentarios no tardan en recordarles la serie y la química que tenían. Y aunque a veces estos comentarios puedan ser un poco insistentes, lo cierto es que demuestran el cariño y el recuerdo que los fans tienen por ellos como pareja. Y es que, amigos, la fanaticada es así. Uno se encariña, se enamora, y quiere que esa magia perdure para siempre. Además, los fans, como verdaderos detectives, siempre están atentos a cualquier detalle. Cualquier foto, cualquier like, cualquier encuentro casual. Todo es motivo para especular. Y a veces esa especulación se convierte en un pequeño revuelo en las redes.
¿Quién no recuerda los rumores que surgieron cuando se filtraron fotos de Demet y Can en un evento, supuestamente hablando al oído? Las redes sociales explotaron. Todos querían saber qué se decían, si había alguna posibilidad de reconciliación, de que la magia de Erkendzicus volviera a la vida. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. Y por supuesto, están homenajes. Los montajes de vídeos con sus mejores escenas, los fanarts, las canciones dedicadas. Todo un despliegue de creatividad y cariño que demuestra el impacto que tuvieron en el corazón de sus seguidores. Y vaya que son creativos. Desde vídeos editados con las escenas más románticas y emotivas, hasta ilustraciones que capturan la esencia de Sanem y Can. Los fans no escatiman en recursos para expresar su amor y admiración. Incluso han creado sus propias versiones de la banda sonora de la serie. Es increíble la pasión que despiertan estos dos. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa con Demet y Can? ¿Cómo reaccionan ellos ante todo esto? Pues bien, aunque no siempre respondan directamente a estos mensajes y homenajes, se nota que están al tanto de lo que ocurre. A veces dejan pequeños me gusta en publicaciones relacionadas con la serie. A veces comparten alguna foto o vídeo que recuerde a Erkendzicus. Son gestos sutiles, que demuestran que no han olvidado su paso por la serie, ni el cariño de sus fans. Y es que a pesar de los rumores de enemistad y distanciamiento que a veces surgen los dramas, parece que entre ellos existe un respeto mutuo. Aunque no sean pareja ni siquiera amigos cercanos, saben que compartieron algo especial, algo que los marcó a ambos. Y de alguna manera, lo han sabido honrar. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complicadas. Las agendas apretadas, los nuevos proyectos, las presiones mediáticas, todo puede influir en las relaciones entre los actores. Pero a pesar de todo, Demet y Can han demostrado profesionalismo y madurez al manejar la situación. El inesperado, entonces, no es un evento específico ni una acción puntual. Lo inesperado es la fuerza que aún tiene la serie, el impacto que aún tiene esta pareja en el corazón de sus fans. Lo inesperado es la forma en que la gente sigue celebrando, sigue recordando, sigue amando a Sanem y Can, a pesar del tiempo y de la distancia. Y es que, amigos, el amor por una buena historia, por personajes entrañables, puede ser eterno. Y en este aniversario, como en todos los demás, se ha vuelto a demostrar. Se ha vuelto a demostrar que el amor por una buena historia, por una buena pareja en la pantalla, puede trascender el tiempo y las circunstancias. Que la magia de la televisión, a veces, puede ser más fuerte que la realidad. Y qué bueno que sea así. ¿Por qué quién no necesita un poco de magia en su vida? Ahora adentrémonos en detalles más profundos de lo que implica este aniversario, y cómo los fans, con su inagotable energía, mantienen viva la llama de Erkendzicus. *** La celebración virtual, un universo de contenido ***. Como ya mencioné, el aniversario de Demet y Can, o mejor dicho, el aniversario de la pareja Sanem y Can, no tiene una fecha fija, lo que le da una flexibilidad fascinante. Puede celebrarse en cualquier momento, impulsado por un sentimiento de nostalgia, por un nuevo aniversario del estreno de la serie en algún país, o simplemente porque a los fans les apetece. Esto ha generado una comunidad virtual vibrante, donde la creatividad y la pasión no tienen límites. Edits y montajes Los edits son, sin duda, el pan de cada día. Los fans se dedican a compilar fragmentos de la serie, escenas románticas, momentos divertidos, y a editarlos con música que evoca las emociones que transmitían Sanem y Can. Muchos de estos edits se comparten en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, y rápidamente se viralizan. Algunos son tan profesionales que parecen creados por un equipo de edición de vídeo. Fanfiction El universo de Erkendzicus se expande gracias a los relatos escritos por los fans. Estas historias, conocidas como fanfiction, imaginan nuevas aventuras para Sanem y Can, explorando situaciones que no se vieron en la serie, como su vida de casados, sus viajes, o incluso, desafíos que podrían enfrentar. Algunas fanfiction son verdaderas obras de arte, con una narrativa cautivadora y personajes bien desarrollados. Fanarts Los artistas gráficos también tienen un papel importante en esta celebración. A través de dibujos, ilustraciones y diseños digitales, los fans plasman su amor por la pareja.
Los fanarts pueden ser desde retratos realistas de Demet y Can, hasta ilustraciones más estilizadas que capturan la esencia de sus personajes. Estos trabajos se comparten en redes sociales y a menudo, los propios actores los comentan o comparten, lo que enloquece aún más a los fans. Reuniones virtuales algunos grupos de fans organizan reuniones virtuales para ver episodios de la serie, comentar sus escenas favoritas, o simplemente, charlar sobre la pareja. Estas reuniones se realizan a través de plataformas de videoconferencias, y permiten que fans de todo el mundo se conecten y compartan su amor por Sanem y Can. Hashtags y tendencias Los hashtags son la herramienta clave para unir a la comunidad. En cada aniversario. O hashtags como #Canem Forever, #Demet y Can, #Erkencicus Anniversary, y muchos otros, se convierten en tendencia en redes sociales. Esto facilita que los fans encuentren contenido relacionado, y que la celebración sea más visible. La influencia de la serie en la carrera de Demet y Can Es innegable que Erkencicus fue un antes y un después en las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman. La serie les abrió las puertas al estrellato internacional, y les dio la oportunidad de demostrar su talento a un público mucho más amplio. Pero, ¿cómo ha influido la serie en sus trayectorias profesionales actuales? Demet Özdemir Demet ha sabido aprovechar el éxito de Erkencicus para consolidar su carrera como actriz. Ha participado en otras series turcas como Doğduğun Kaderindir, donde tú naciste es tu destino, y Anfara, mi nombre es Farah, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Demet ha elegido proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, y que le permitan crecer como actriz. Además, sigue siendo muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, y mantiene un contacto cercano con sus fans. Can Yaman Can ha apostado por una carrera más internacional. Después del éxito de Erkencicus, se mudó a Italia, donde participó en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Can ha mostrado su deseo de expandir sus horizontes, y de trabajar en proyectos en diferentes idiomas y culturas. Su atractivo físico sigue siendo un factor importante, pero Can también se ha esforzado por demostrar su talento actoral. Además, Can ha sido noticia por sus esfuerzos filantrópicos, como su colaboración con la Fundación Can Yaman para la recaudación de fondos para la investigación de enfermedades infantiles. El impacto de la química, que hizo a Sanem y Can tan especiales, La química entre Demet y Can fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Erkencicus. Pero, ¿qué hizo que esta química fuera tan especial? ¿Qué elementos contribuyeron a que la pareja Sanem y Can conquistara el corazón de millones de personas? La conexión genuina Los fans siempre notan cuando hay una conexión real entre los actores. Y en el caso de Demet y Can, esa conexión era evidente. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían juntos, y que había una complicidad que iba más allá de lo profesional. La intensidad emocional la química entre ellos era capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y la euforia, hasta la tristeza y la melancolía. Lograron que los espectadores se sintieran identificados con sus personajes, y que vivieran cada momento de la serie con ellos. El juego de miradas Las miradas son un elemento clave en la química entre dos actores. Demet y Can dominaban este arte a la perfección. Sus miradas se cruzaban, se entendían y a menudo transmitían más que las palabras. La naturalidad a pesar de que estaban interpretando personajes, Demet y Can lograron que su relación en pantalla se sintiera natural y creíble. No parecía que estuvieran actuando, sino que estaban viviendo una historia de amor real. El legado de Erkencicus, un fenómeno que perdura El éxito de Erkencicus no fue casualidad. La serie combinó una historia cautivadora, personajes entrañables, una química explosiva entre los protagonistas, y una producción de alta calidad. Pero, ¿qué elementos contribuyeron a que la serie se convirtiera en un fenómeno que perdura en el tiempo? La historia de amor La historia de amor entre Sanem y Can es atemporal. Es una historia de superación personal, de sueños cumplidos, y de amor verdadero.
Una historia con la que muchos se identificaron, y con la que todos soñaron. Asterisco 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 Los personajes asterisco asterisco Sanem y Can son personajes carismáticos, complejos, y con los que es fácil empatizar. Los fans se encariñaron con ellos, y los siguieron en sus aventuras y desventuras. Asterisco 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 La producción asterisco asterisco La serie contó con una producción de alta calidad, con una fotografía cuidada, una banda sonora pegadiza, y una ambientación que transportaba al espectador a Estambul. Asterisco 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 La comunidad asterisco asterisco La serie generó una comunidad de fans muy activa y apasionada, que se encargó de mantener viva la llama de Erkenzicus a través de las redes sociales, los foros y las reuniones virtuales. Asterisco asterisco El futuro de Demet y Can, ¿qué les depara el destino? Asterisco asterisco. Aunque sus caminos se hayan separado, Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de las estrellas más importantes del panorama televisivo turco. Pero, ¿qué les depara el futuro? Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco Demet tiene un futuro prometedor. Su talento y su carisma la convierten en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Seguramente la veremos protagonizando nuevos proyectos y explorando diferentes géneros y formatos. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco Can ha demostrado su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Seguramente seguirá participando en proyectos internacionales y conquistando nuevos mercados. Y aunque sus caminos se hayan separado, ambos han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de sus fans. Y eso, amigos, es algo que nadie les puede quitar. Asterisco asterisco La reflexión final, el amor que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el aniversario de Demet y Can, aunque no sea una fecha oficial en el calendario, es una celebración constante, un recordatorio de la magia que crearon juntos en la pantalla. Es un testimonio del poder de la televisión, del cariño de los fans, y de la capacidad de una buena historia para perdurar en el tiempo. Es una muestra de que el amor, la pasión, y la conexión humana pueden trascender las barreras del tiempo y la distancia. Es una celebración de la creatividad, del talento, y de la capacidad de los seres humanos para conectar a través del arte. Y amigos, en un mundo donde la información y el entretenimiento fluyen a una velocidad vertiginosa, es reconfortante saber que hay historias que logran quedarse grabadas en el corazón de las personas. Historias que nos hacen reír, llorar, soñar y que nos recuerdan que a veces la magia sí existe. Así que en este aniversario y en todos los que vendrán, sigamos celebrando a Sanem y Can, a Demet y Can, y a todos aquellos que con su talento y su pasión, nos regalan momentos inolvidables. Sigamos creando, compartiendo y amando las historias que nos inspiran y nos conectan. Y aquí viene lo más interesante, amigos. ¿Qué planes tienen Demet y Can para sus respectivas carreras? ¿Qué proyectos están desarrollando? Asterisco asterisco La actualidad de los protagonistas, un vistazo más cercano asterisco asterisco. Profundicemos un poco más en la actualidad de nuestros queridos Demet y Can. ¿Qué están haciendo, en qué proyectos están trabajando, y cómo se mantienen conectados con sus fans? Asterisco 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 Demet Özdemir, una estrella en ascenso constante asterisco asterisco. Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su talento, versatilidad y belleza la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Además de su trabajo en series y películas, Demet se ha convertido en una influencer de renombre, colaborando con importantes marcas y compartiendo su estilo de vida con sus seguidores. Asterisco 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 Proyectos recientes asterisco asterisco Después del éxito de Erkenzicus, Demet protagonizó Doğdu Une Kaderindir, donde tú naciste es tu destino, una serie basada en una historia real, donde demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos. Más recientemente participó en Anfara, Mi nombre es Farah, una serie de acción y drama que recibió críticas positivas. Asterisco 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 Vida personal asterisco asterisco Demet mantiene una vida personal activa, compartiendo momentos con sus amigos, familia y pareja. Es conocida por su cercanía con sus fans, a quienes siempre dedica tiempo y atención. Su compromiso con causas benéficas también es destacable. Asterisco 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 Presencia en redes sociales asterisco asterisco Demet es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de sus proyectos, su vida personal y sus colaboraciones con marcas.
Sus publicaciones suelen generar gran interacción, y sus seguidores siempre están atentos a sus novedades. Can Yaman, conquistando el mundo Can Yaman ha decidido llevar su carrera a nivel internacional, y se ha convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más reconocidos de Turquía. Proyectos recientes Can ha protagonizado Viola come il mare y Violeta como el mar, una serie italiana que le abrió las puertas al mercado internacional. Además ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos en otros países, demostrando su ambición y su deseo de explorar nuevas oportunidades. Vida personal Can es conocido por su dedicación a su trabajo, pero también por su espíritu aventurero y su pasión por la vida. Es un apasionado de los viajes y los deportes, y comparte sus experiencias con sus seguidores. Presencia en redes sociales Can también es muy activo en redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de sus proyectos, sus viajes y su vida personal. Sus publicaciones suelen generar gran expectación, y sus seguidores siempre están atentos a sus novedades. La Fundación Can Yaman Can ha creado su propia fundación, que se dedica a apoyar la investigación de enfermedades infantiles y a brindar ayuda a niños necesitados. Este gesto demuestra su compromiso social y su deseo de contribuir al bienestar de los demás. El reencuentro soñado, ¿es posible? Una de las preguntas más recurrentes entre los fans de Demet y Can es, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Hay alguna posibilidad de que se reencuentren en un nuevo proyecto? Si bien no hay ninguna confirmación oficial al respecto, los fans no pierden la esperanza. La química que existe entre ellos, la popularidad que lograron juntos, y el cariño que el público les tiene, hacen que esta posibilidad sea muy atractiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los actores tienen sus propias agendas, proyectos y aspiraciones. Es posible que sus caminos se crucen en el futuro, pero también es posible que no. Lo importante es que ambos sigan brillando en sus carreras, y que continúen regalándonos momentos inolvidables. Conclusión. Un legado que perdura En definitiva, el inesperado aniversario de Demet y Can es una celebración del amor, la amistad, la creatividad y la capacidad del ser humano para conectar a través del arte. Es un recordatorio de que las buenas historias, los personajes entrañables y la química especial pueden dejar una huella imborrable en nuestros corazones. A pesar del tiempo, la distancia y las circunstancias, el legado de Erkenci sigue vivo gracias a la pasión de los fans, la dedicación de los actores y la magia de la televisión. Y mientras sigamos recordando, celebrando y amando a Sanem Can, su historia continuará inspirando y emocionando a generaciones enteras. Y bueno, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan revivido algunos de los mejores momentos de Erkenci. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta pareja? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote gigante y chao, chao.